Hola, buenas noches. Buenas noches, Clara. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que en la Argentina se está gestando una nueva categoría de ciudadano que podríamos decir el ciudadano rehén del fracaso de los funcionarios, de las peleas políticas, de la corrupción, de la incapacidad para dar respuesta a las cosas cotidianas de todos los días. Cadena de irresponsabilidades y cadena de responsabilidades. Usted hace el análisis y en estas últimas horas, bueno, tenemos material para trabajar, ¿no? Muchísimo material. Tenemos invitados en esta primera mesa. Después van a estar Martín Lustó, va a estar el doctor Juez, a Enrique Piñeiro, a Diego Cabot, a Juan Mínguez, que es adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y a Cristian Castillo, porque en realidad los habíamos convocado, y vamos a hablar de este tema, de la tragedia que sucedió hace apenas una semana, pero hoy también hubo un hecho, que es el tema del subte, Macri diciendo, bueno, yo no me hago cargo de esto, que de alguna manera está todo relacionado, me parece, forma parte de un mismo sistema que da la sensación de que se está de alguna manera hundiendo. Doctor Miguens, quisiera conocer su opinión, primero sobre el tema que preocupa, porque mañana la gente quiere viajar en subte. Bueno, en primer lugar le traigo un informe que presentó la Defensoría del Pueblo de la Nación en el año 2008 sobre el estudio, sobre el análisis de la situación del estado de los subtes. Es muy crítico el informe, es decir, se advierten una serie de fallas. Esto ya fue presentado, obviamente, se le está haciendo un seguimiento, no vemos grandes mejoras. Esto fue presentado en 2008 a la Comisión Bicameral, al Ministerio de Planificación y a la Secretaría de Transporte. Es decir, nadie puede dejar de darse por enterado del estado en que se encuentran las líneas de subte. ¿Comparado con los trenes, cómo está? Yo creo que mejor. Algo mejor. Algo mejor. Pero es parte, recién se decía acá, fuera de cámara, que es parte de un problema general, es parte de un problema general. Se lo voy a dejar al informe, esto ya está en manos de la autoridad desde hace varios años, le estamos haciendo un seguimiento, tengamos presente que viajan 260 millones de pasajeros por año. Entonces por esto sorprende esta situación de que usted mencionaba al inicio, ¿no?, del ciudadano rehén. ¿Cuáles son los deberes de la Defensoría del Pueblo de la Nación? Velar por los derechos humanos, que involucra también, obviamente, a los derechos sociales, a los derechos económicos, y preservar la seguridad del ciudadano. Esto es una situación que requiere racionalidad urgente en el tratamiento. No se pueden estar derivando las responsabilidades, atribuyendo las responsabilidades y 260 millones de pasajeros sin seguridad ni certeza en llegar a destino. Enrique, te hemos convocado porque el tema de la seguridad, en este caso en la seguridad aérea, pero ha sido una de tus obsesiones y de alguna manera tenés un pensamiento. Yo quisiera saber con respecto a esto, ¿no?, el tema de los trenes, hoy lo de los subtes. No, que ¿Cuál es tu visión? La seguridad en el transporte es sistémico. De hecho, en Estados Unidos y Canadá, el TCB o el NTCB investigan accidentes de trenes, de barcos, de aviones y de transporte de fluidos, oleoductos y gasoductos. ¿Por qué? Porque son los que, al fallar la cadena, genera accidentes de alto impacto social y generalmente alto número de muertos y heridos. Ya para que veas la desprotección que hay, no hay un organismo estatal que vaya a investigar este accidente. No hay gente formada para investigarlo. Van a hacer una comisión, pero a punto tal te das cuenta que no hay. Cuando la presidenta dice en 15 días quiere un informe, te muestra el desconocimiento que hay. Es imposible, hay que entrevistar a cientos de testigos, cientos de sobrevivientes, hacer pericias sobre la fatiga de los materiales, analizar las comunicaciones, rechequear las cámaras. O sea, hay trabajo por lo menos 6 meses, un año. Entonces, ella, qué sé yo, o sea, cuando sale a decir eso y vos decís, tardaron 3 días en encontrarla a Lucas, ella tardó 5 días en hablar y ahora en 15 queremos cerrar todo, lo vamos a cerrar como un accidente de sol. Enterraron las piezas, enterraron los restos humanos, enterraron una lámpara que estaba prendida al momento del impacto, que eso lo podemos decir por cómo estaban los filamentos, y no va a haber respuestas así. El tema es ese, es que no hay ningún grado de responsabilidad y ahora el Estado se quiere constituir en querellante. Esto es como decir que Deutsche o la Fuerza Aérea se podían constituir en querellante en el accidente Lapa. Entonces, el nivel de desprotección es serio y es el mismo que afecta
a todos los usuarios de todos los sistemas de transporte. O sea, basta ver el buquebús que venía de Colonia en el 86, el Flecha del Litoral, basta ver la Cachola, las lanchas colectivas, los trenes. A mí hace 3 años me llevó los gerentes, digamos, de intermedios altos a hablar con los máximos responsables de TVA, junto al juez Literas y junto a otro comandante de aerolíneas, para tratar, porque estaban seriamente preocupados por la ocurrencia de un accidente, para tratar de hacerles entender el enfoque sistémico de seguridad que hay que aplicar, que no tiene relevancia el tipo de transporte que sea, el concepto es el mismo. Y no solo eso, esa misma semana me llamaron los delegados del subte para darles una charla por la misma razón. A ambos puntas de la empresa estaban previendo un accidente. Parece que los choferes de colectivo están en una situación similar. Decía, a veces tenemos que salir sin frenos, a veces tenemos... O sea que el empleado, el trabajador y el usuario están en una situación complicada ambos, ¿no? Sí, bueno, a ver, la falta de control no es exclusiva del transporte, ¿no? Claro. En Argentina la verdad que hay falta de, transporte, de control en, diría que el 80% de los servicios públicos. La infraestructura, a nadie se nos escapa, digamos que la infraestructura está colapsada también en varios sectores, o sea, porque vos decís las rutas, bueno, son las mismas que del año, no sé, de hace muchos años, y el parque de autocontrol crece a 700.000 por año. Uno va a Retiro y no hay lugar donde dejar una valija de la cantidad de ómnibus que entran y salen. Bueno, esto está absolutamente colapsado. De cualquier manera, esto me parece que va más allá del tema de la infraestructura. Lo que sucedió ahora es una secuencia absolutamente previsible de lo que iba a ocurrir y va mucho más allá de la infraestructura. Tiene que ver con una desidia de funcionarios, con empresarios muy, digamos, sentados muy cómodamente en el sillón de los millones y con usuarios también adormecidos, no hay que decirlo, que usuarios también adormecidos con una tarifa de regalo que a nadie se le puede escapar, que con eso se puede hacer obras o mantener el tren o cualquier cosa, digamos. Yo viajo por las rutas y pago monedas por los peajes y también gasto fortunas encubiertas cada vez que rompo una con un bache. Y bueno, y los usuarios, digamos, también hay que decirlo, estuvimos absolutamente adormecidos por un esquema que reinó este tiempo, que es subsidios muy baratos, servicios muy baratos y te doy lo que puedo. Bueno, eso se corrió, el velo se corrió, y ahora resulta que cuando el gobierno tiene más plata para que las tarifas sigan siendo baratas, y alguien tiene que pagar por eso, los usuarios dicen, no, ¿por qué voy a pagar? ¿Por viajar en chatarra? ¿Por viajar como animales? Porque se me corte la luz cada vez que hay una tormenta, o se me corte el gas cada vez que hace frío. Bueno, entonces se corrió el velo ese. Por ahora se tapó con dinero y ahora parece que no. Cristian. No, yo creo que es la crisis del sistema de concesiones que viene de la privatización, donde resulta absolutamente todo ilógico, digo, tanto en los trenes como en el subte. ¿Por qué con dinero público estamos bancando la ganancia del Grupo Rollo, del Grupo Sirigliano, si en vez de todo lo que se llevaron estos años, eso se hubiera invertido en mejorar las vías, el material rodante, etcétera, etcétera, cuanto menos ya lo mismo que se gastó en estos años hubiese sido en favor de los usuarios y de un viaje más seguro que lo que estamos viendo hoy. No nos olvidemos que el Grupo Sirigliano, mientras mantenía los trenes en el Sarmiento en estas condiciones, digo, uno de los responsables del verdadero crimen social que fue la muerte de estas 51 personas el otro día, veía crecer exponencialmente sus negocios en el transporte automotor de pasajeros. Todos podemos sospechar que la plata que entraba por vía de subsidio iba a la compra de nuevos colectivos de corta, media y larga distancia. Y en esto, obviamente, el gobierno nacional, como los gobiernos anteriores de que se hizo la concesión de la privatización, tienen una completa responsabilidad. Es decir, es responsable político de los negocios que tenían en común con Sirigliano, como los que después mantuvieron con los Rollo en el caso de Metrovías, y con haber mantenido esto que viene, insisto, de la época de los 90 y las privatizaciones. Acá al gobierno se le ha caído la careta en este aspecto, que dice, no, nosotros estamos contra el modelo de los 90, los cambiamos. Esto es noventismo puro que se mantuvo en todos estos años, y bueno, y que ahora les ha explotado en la cara, donde lamentablemente se lo ha cobrado en los muertos, insisto, que son del pueblo trabajador, que es el que viaja habitualmente en los trenes, y basta ver la composición de los 51 muertos que tenemos, ¿no? Con muchos inmigrantes, casi todos trabajadores que estaban llegando en ese momento en el tren a empezar a trabajar. Si en el 2008 se hizo este trabajo, ¿qué pasó
a la fecha? ¿Empeoró? ¿Está igual? Se hizo un seguimiento y no mejoró absolutamente nada. Es decir, sigue, volvemos al principio, acá se dijo y con mucho criterio, esto es sistémico y lo encontramos en todas las áreas del transporte público. No mejoró, no se renovaron, no se avanzó en la creación de nuevas estaciones. Es un tema, y hasta dónde es nuestra competencia. Nuestra competencia es señalar las fallas, los errores. No estamos en condiciones de generar política de Estado. La política de Estado la genera el Poder Ejecutivo de la Nación o, en su caso, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a quien decida, después de esta batalla política menor, ponerse a pensar en la gente y solucionar los problemas de la gente. Dice la batalla política entre ciudad menor y mezquina. Absolutamente, por decir algunas cosas. Y que involucra a un universo de ciudadanos que se ven totalmente afectados en sus derechos y en sus derechos humanos, porque el derecho del trabajo, la Corte hace rato que dijo, y lo concebimos así, es un derecho humano elemental, no pueden transitar y luego garantizar la seguridad en el tránsito. Es decir, si no ocurren las tragedias anunciadas, esto de tomar la decisión de intervenir por 15 días es absolutamente poco serio. Es decir, tienen elementos desde hace tiempo el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Obras Públicas, del secretario, bueno, que esto no es absoluto, no es nada personal, ¿no? Es decir, esto es institucional. Es decir, hay gente que no puede permanecer intentando dar soluciones luego de la cantidad de actos fallidos que tuvieron y luego de la tragedia.